entrevista en el piso, otro de los temas que nosotros ya veníamos anticipando. ¿Qué va a pasar con la cuestión judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que armó un bolonqui la semana pasada luego de su aparición en la televisión, con una entrevista a fondo, con el gato, ratificando su postura de ser candidata por la tercera sección allí en Buenos Aires para septiembre próximo? Se habla o ha trascendido en las últimas horas de que la justicia podría ratificar esta condena a 6 años, en donde no podría ejercer ninguna función pública Cristina. Esto es lo que se habla, por eso también hay un movimiento muy importante en la Unión por la Patria. Creo que se están convocando una reunión importante nacional para resistir también a este nuevo ataque de la justicia. Por eso estamos con un especialista, una persona que tiene muchísima experiencia, fue juez federal y le entiende la cuestión política con respecto a los deberes, las obligaciones, y conoce desde adentro, digamos, cómo es el funcionamiento de la justicia. Doctor Gabriel Casas, ¿cómo le va? Hace mucho que no lo veía, un gusto, un placer de nuevo que esté aquí con nosotros. Para mí es un placer estar en el seno de esta institución. Ya les dije alguna vez que quiero tanto porque, bueno, he estado en la primera comisión directiva de la asociación y bueno, hemos aportado el esfuerzo para que crezca esta institución y bueno, y que cumpla. La principal tarea era bueno, la protección del personal de prensa en todos los estamentos, administrativos, publicistas, periodistas. Y bueno, y después ha ido ampliando funciones, pero bueno, es un proceso positivo y de crecimiento. O sea, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también, porque bueno, podríamos tratarlo de compañero, ¿no? Diciendo que ejerció el periodismo también, pero después me parece que lo atrajo más el Poder Judicial. El servicio judicial. El servicio. Muy bien, bien aclarado. No se enoje, ¿no? No. Yo tengo una concepción distinta de lo que es la administración de justicia. Sí. Doctor, ¿cómo ve todo esto que está pasando? Tiene que ver, digo, porque una cosa es el pronunciamiento del odio hacia el peronismo, los ataques antiperonistas, y otra cosa es la responsabilidad que tiene la justicia, ¿no? Que es la última resonancia que tenemos los usuarios, los ciudadanos, para exclamar, ¿no? Y pedir, digamos, que se ejerza justamente justicia, ¿no? Y uno dice, pero si la misma justicia es parte de ese otro poder que te terminan manchando, o que te pueden detener, que te pueden acusar, o que te pueden generar hasta pistas falsas, digamos, para decir que vos sos culpable de algún hecho que nunca lo cometiste, pero es para sacarte de la cancha, sacarte del partido, digamos, porque sos un actor importante para el país, para el pueblo. ¿Cómo ves eso? Permítame una pequeña reflexión histórica. Sí. Muchos miembros de la Junta de Mayo, que hicieron la revolución, porque tenían ideas políticas distintas a la Asamblea del año 13, fueron procesados, juzgados por corrupción. Castelli, por ejemplo, que se había quedado con dineros en un viaje al Alto Perú, por ejemplo. Era el orador de la revolución, así le decían. Y en ese momento que lo sometieron a juicio, estaba con un cáncer de garganta terminal. Esta es la realidad histórica. Irigoyen
2 veces preso por corrupción, que se había quedado con dinero, etcétera, etcétera. Murió en la casa de una hermana. En la pobreza. En absoluta pobreza. Estas son las realidades, digamos. Incluso a Mariano Moreno le iniciaron un proceso estando muerto, porque una vez llegó la información de que estaba muerto. Pero bueno, la persecución política tanto es así que un gran... O sea, hubo una persecución ya en esos momentos de la historia, aquellos que fueron parte de la revolución y de la independencia de la patria, o para que tengamos una patria. Es así. Después a Perón también lo pusieron preso, ganó las elecciones. Después, de alguna manera, incidentalmente, Néstor Kirchner y Cristina habían estado presos, pero brevemente, en los temas de los 70, digamos. Después ganaron las elecciones. O sea, un jurista muy clásico del derecho penal, de la historia de Carrara, decía, yo no analizo los delitos políticos porque no tienen consistencia jurídica. Es un tema que depende de la política. Entonces, no quiero mezclar la ciencia y el derecho penal con la política. Bueno, el caso de Cristina, la ex presidenta de la Nación durante 2 periodos, votada por el pueblo democráticamente, y de vicepresidente, votada por el pueblo democráticamente, yo creo que merecía un juicio mucho más serio, mucho más ajustado a las pautas estrictas de un proceso penal bien llevado. Hay expresiones que resultan chocantes porque no es compatible con una concepción actual, democrática y republicana del ejercicio de llevar adelante un juicio. De hablar de 3 toneladas de prueba es un hombre que piensa en los expedientes, piensa en los papeles. Claro. Y esos papeles no tienen vigencia en el derecho, la controversia adversarial, digamos. No puede a una expresidenta de la Nación que pide una prueba pericial sobre todas las obras realizadas en Santa Cruz, darle 5 obras para que periten. ¿Cuál? O sea, tratada peyorativamente en el ejercicio de su defensa. Y el tema de la violación de una mega garantía como es la independencia y la consecuente imparcialidad es muy grave y manifiesta, digamos. O sea, me estás diciendo que coincide cuando dicen que hay una persecución hacia la figura de Cristina. Yo no he visto en la sentencia, primero dicen que no tienen prueba directa, eso lo dicen explícitamente. Dice ahí, bueno, en el fallo. Yo creo que no se puede condenar a una expresidenta si no tiene prueba directa. O sea, el principio de los mejores juristas del mundo es que solo con prueba indiciaria, si hubiera habido, no se puede condenar. Bueno, ellos dicen que no hay prueba directa. Hablan de cuestiones incidentales, que hay un llamado en el teléfono de López, donde hablan de que van a hablar a Cristina para que les haga apurar los pagos, porque los pagos venían del tesoro de la provincia, claro, porque los fondos ingresaban a la provincia. Por eso Ercolini se declaró incompetente en aquel momento. Cuando los fondos hayan entrado en la provincia, pasan a ser
materia de competencia provincial. Y en esta causa no está ningún imputado, ni el gobernador de esa provincia en ese momento. Ni los organismos de control, todo. Ni el Congreso Nacional que aprobó. ¿Por qué? ¿Qué surge? Un supuesto redireccionamiento de la obra pública a favor de Santa Cruz. Bueno, tendría que estar preso Macri, porque el redireccionamiento hacia la Cava se cansó Macri, pero bueno, no es la misma vara, digamos. Y se ve no una misma vara en el tratamiento, por ejemplo, le dicta un decreto que lisa y llanamente se aparta de la ley del blanqueo y lo incorpora a la familia con millones de dólares en el blanqueo. Nadie ha dicho, digamos, aquí no pasó nada. Pero cuando le hablaba de la violación de la imparcialidad, por cosas mucho menos relevantes, se apartaron jueces del orden mundial de casos que les tocaban cuando hay razonable temor de parcialidad. Instituto perfectamente vigente en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ser juez uno que iba a ser picados y picadas, como en la casa, en la finca de Macri, sí. Y el fiscal también. Y el fiscal hacía que Macri lo reciba al suegro que tenía negocios, creo que en la Mesopotamia, que necesitaba inversiones. Bueno, Macri lo recibía. Que uno de los jueces, ya cuando la causa estaba en ese tribunal, vaya a visitarla a la ministra de Seguridad, cuando se está juzgando a una expresidente con respaldo político. Absolutamente cierto. Mayor o menor, pero sí con respaldo político. Bueno, es justificable que ese tribunal pretenda tener autoridad para juzgarla si... Y lo que hizo Lorenzetti, sí, o sea, él firma, vota, rápido. Cuando es cuestionado por la propia imputada. Yo creo que tienen que tener conciencia de que es un juicio que va a pasar a la historia, ¿no? O sea, van a pasar bien o mal en la historia. Yo creo que el juicio, ya como está, tiene unos fundamentos muy débiles, digamos. No tiene todas las reglas que exige la teoría de la argumentación jurídica vigente en el mundo civilizado a partir de la dirección intelectual de Robert Alexy en Alemania, que todavía seguía con un instituto en ese sentido y que ha formado muchas cámaras doctrinarias que han bajado, gracias a Dios, a muchos jueces y fiscales en el ámbito occidental que han elevado y puesto en vigencia el proceso adversarial. Y quiero aclarar, la imparcialidad es la mega garantía del sistema adversarial. Y no es graduable, no puede ser poco o mucho imparcial, poco o mucho, no. La imparcialidad tiene que ser absoluta, clarita, prístina. Si no se puede sentar en ese tribunal, si tiene algún interés en el curso de la causa, no se puede sentar directamente. Y después el tema del lago escondido. Claro, que también participaron de ese viaje en el hotel. Usted sabe que a propósito de las incidencias de las llamadas telefónicas, de las grabaciones, de las conversaciones, tienen que actuar rigurosamente en ese sentido, porque he visto que ya han avanzado sobre el sobreseimiento del lago escondido, porque la información recogida del teléfono del jefe de policía, de uno de los jefes de la federal, no tiene orden judicial. En consecuencia, no hemos recibido dádivas, no nos han pagado el viaje, no nos han dado de comer, no nos han alojado, pagado por un medio periodístico hegemónico. Sí, por Héctor Mañeto, responsable del Grupo Clarín. Sí, porque
lo puedo decir porque estaban directivos de Clarín en el vuelo, así que, y gente de la CIDE incluso. Sí, un mamarracho. Yo creo que es un mamarracho. Yo lo dije alguna vez que el alegato del fiscal era un mamarracho jurídico, porque era puramente intuitivo, emotivo, sin pruebas, sin inferencia. Tendrían que leerlo más a Sherlock Holmes, porque el FBI aprende de los libros de Sherlock Holmes. Gabriel, ¿vos qué crees que para dónde va tirando, apuntando? ¿Es proscribirla ya a Cristina? ¿Va a fallar en contra? ¿La quieren meter en cana o no? El pedido de prontitud a la Corte para que la inhabilite, para que no se puedan presentar elecciones, obviamente que tiene un fundamento político. Evitar que ella se está exponiendo. Si también le puede ir mal, digamos. Bueno, ¿por qué no la dejan? Por lo menos que vaya a las elecciones, que demuestre si tiene vigencia de adhesión en la población en este momento. ¿Qué piensa la población de eso, de los efectos de esos fallos y del desbordamiento del calificativo como condenada cuando no está firme? Y a mí ese hecho de uno de los jueces de ir a visitar una unidad instalada en una comisaría de Palermo a ver cómo va a ser la detención, para mí es vergonzoso. Yo nunca he tenido una conducta de ese tipo. Nunca, antes de que quede firme la sentencia, me voy a ver dónde voy a estar preso. ¿Dónde va a estar preso? Gabriel, y en el caso de ratificar esta sentencia, ¿tiene Cristina, por ejemplo, me imagino, tiene otra posibilidad de apelar a otro organismo? En el sistema jurídico argentino, lealmente, no. Queda firme la sentencia. Pero puede iniciar una acción en la Corte Interamericana poniendo en crisis, yo creo que básicamente a todas las fallas en cuanto a, por ejemplo, el fallo dicen que estaban resolviendo a conciencia, o sea que depende de la conciencia de cada uno. ¿Qué tiene la conciencia? Eso no está vigente ya del gusto, en el mundo. Yo no tengo que votar según conciencia, sino con los fundamentos jurídicos, epistemológicos que indica la teoría de la argumentación jurídica en materia de valoración de la prueba, que ya es científica. Además, por ejemplo, tengo que suprimir los heurísticos que se producen cuando uno tiene una pertenencia demasiado excluyente en un grupo social que resuelve en función del grupo social. Si yo vivo en la Recoleta, si mis amigos votan 90% en contra de Cristina Kirchner, ¿qué voy a resolver? Si no soy una persona suficientemente formada para tener imparcialidad e independencia judicial. Y lo digo con toda la admiración que tengo a la belleza de Recoleta. Bueno, y en el caso de que esto suceda, va a haber una reacción política, porque Cristina es la referente hoy. La primera reacción política que yo he visto es el bloque de senadores de la Unión por la Patria diciendo que no van a respetar la deuda ni siquiera del FMI. Yo creo que no deberíamos haber respetado la deuda de los tenedores de los bonos. Y ya con el gobierno de Alberto Fernández. Porque han hecho usura internacional. Sí. Compraban los títulos al 10% y ganaban y cobraban judicialmente el 100% con los intereses al 100%. Títulos que como tenemos alto el riesgo país y lo teníamos más alto antes, entonces, ¿qué significa el riesgo país? Que uno se compromete con intereses más altos porque el inversor arriesga más el capital. Entonces,
tenían una especie de seguro en el monto. Pero después, cuando consiguen judicialmente el pago con más intereses punitivos, está comiéndose el supuesto seguro por el riesgo, más todos los intereses que eso se llama usura. Hay que ver la legislación italiana cómo no ha perdido vigencia la usura y actualmente sigue estando en el mundo, sigue estando presente en el ámbito interno. Yo creo que tienen un rol y responsabilidad de instituciones financieras en el tema del manejo de los dineros provenientes de la droga, que yo coincido que hay que combatirla, digamos. Hay que perseguirla, sancionarla con toda la fuerza del Estado. No es casual que la criminalidad organizada, que pongo una digresión, la criminalidad organizada, que en este momento también comprende las criptomonedas, porque hay mucha plata sucia ahí, no solamente negra, porque negra le decimos a la que no paga tributo, la sucia es la que viene de crímenes, digamos. Bueno, en la criptomoneda hay mucha plata también la crimen moneda sería. De los delitos. Bueno, significa, el dinero de la criminalidad organizada significa el 2% del total del Producto Bruto Mundial. De ese 2%, el 80% proviene de la droga. Tremendo. Gabriel, ya vamos a estar nuevamente seguramente analizando, viendo, valoramos, ¿no?, tu presencia y bueno, las explicaciones, ¿no?, que tienen que ver con el mundo jurídico para entenderlo un poco mejor, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y espero que sigamos avanzando, que apliquen el Código Procesal Penal Federal en todo el territorio argentino y no en puntos aislados, sobre todo que lo apliquen en Comodoro Pi. Bueno, ojalá que cambie y que lo lleven adelante como tiene que ser.